Iniciamos el día de hoy. Jesús es el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué les estaba diciendo Juan a sus discípulos? En el Antiguo Testamento, hermanos, se usaba llevar un cordero para el tabernáculo, presentarlo al sacerdote y poner la mano sobre él, y así traspasar el pecado. Y con un cuchillo tenían que cortar el cuello, y el sacerdote le sacaba toda la sangre y se lo regresaba para que le quitaran toda la piel, y ésta se la daba una vez más al sacerdote y él la quemaba, y el olor subía al Padre, y así era perdonado su pecado. Esto era antes de que Dios mandara a su Hijo. Así eran perdonados los pecados del hombre. Por eso Juan, haciendo un reverente a esto, fue que les dijo en el versículo 29. Dice, les anuncia que el que viene, dice Juan, cuando vio que Jesús se acercaba a él, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les estaba revelando que Jesús es el que iba a morir por nosotros, que Jesús ahora iba a reemplazar a ese Cordero que antes ellos llevaban ante un sacerdote, que Él era el que iba a pagar a precio de sangre por cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiso decirles aquí en el versículo 29. Versículo 30. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Qué quiso decir con eso? Que Jesús existía, ¿por qué? Porque Él era el Verbo. Y quedamos en eso, ¿verdad? Entonces, ya existía antes que Él. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. ¿Qué está diciendo aquí cuando dice yo no lo conocía? La Biblia nos dice que ellos eran primos. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Sí. Porque cuando María quedó embarazada, fue a visitar a su prima y ella ya tenía 6 meses de embarazo y ella cargaba a Juan el Bautista y María cargaba a Jesús. En el mundo terrenal ellos eran primos. Uno nació 6 meses antes y Jesús nació en hombre después, ¿sí? Pero aquí nos dice él que no lo conocía. ¿Por qué? Porque en realidad Dios le había dicho qué es lo que él tenía que ver para conocer al elegido. Por eso cuando él lo ve llegar, él dice, no es porque él desde siempre hubiera sabido, mi primo va a ser el Redentor, no. Cuando se manifestó en su primo la señal que el Altísimo le dio para reconocerlo, ahorita vamos para allá, es que él supo quién era. Por eso dice, yo no le conocí. Dios quería de antemano que las promesas fueran perdonadas. En Juan 30:1 dice, 2 veces yo no lo conocía. Lo repite 2 veces. ¿Sí? Y en el versículo 32, si lo checan, nos dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió, ¿quién lo envió? Dios. El que me envió a bautizar con agua me dijo, aquí está la señal que él tenía que ver, que pasara en el elegido. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto
y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. En ese momento, ¿qué hubo? Confirmación de Dios. Estaba él confirmando quién era el elegido, quién era el que iba a sustituirlo. En ese momento que él bautiza a Jesús, está terminando su asignación de Juan el Bautista. Dice, los primeros discípulos de Dios. Vean esto, dice, al día siguiente, Juan estuvo de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Qué estaba haciendo aquí Juan el Bautista? Juan el Bautista, muchos años antes, predicaba de la venida de Cristo, ¿verdad? Hablaba de que iba a venir alguien del cual él no era digno ni de desatarle las sandalias. Ya arriba les estaba confirmando que ya había llegado. Y este siguiente paso, ¿qué hizo? Estaba enviándole a sus discípulos. Toda la gente de la que él habló. La gente, esta es una forma de manifestar que la gente que él juntó, que le habló de Jesús, era traspasada a Jesús. Ahora ya no van a venir a que yo les hable de que va a venir. Ahora vayan con el que ya está aquí, con el que ya llegó. Esto es lo que les quiero decir. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Al ver a Jesús que pasaba, vamos otra vez. Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y deben decirles, ¿por qué me siguen? En Juan 6:26, ¿sí? Juan 6:26, por favor. Juan 6:26 dice, 6:26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. amén. Él les estaba preguntando eso, ¿por qué me buscan? ¿Buscan lo que puedo hacer? ¿O buscan al dador? ¿Al milagro o al que hace el milagro? ¿Qué están buscando? Eso es lo que quiso decirles Jesús a estos hombres cuando los seguían. Quería saber qué buscaban de él. Más adelante dice, ciertamente les aseguro, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Jesús les contesta. Ellos ni siquiera le preguntaron qué buscaban, sino que le preguntaron dónde habitaba, dónde vivía, porque querían habitar con él. O sea, ellos ahí todavía no tenían una idea del poder sobrenatural que Jesús traía para la tierra. Ellos no tenían idea de los milagros que Jesús tenía el poder de llevar. A ellos les dijeron, Él es el Salvador del mundo, y ellos dijeron, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Y por eso es que le preguntaron, ¿dónde vives? Porque yo quiero habitar contigo, quiero ir. Y Jesús les contesta, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Cuando Jesús les contesta, vengan a ver, fue una respuesta, hermanos, de promesa y de verdad. Porque estos 2 hombres iban a ser parte de los hombres que iban a ver todo lo que él iba a hacer. Les dijo, vengan para que vean. Ellos iban a ser parte de lo que iban a ser testigos de todo lo que iban a ir. En esa respuesta había promesa, había confirmación. Los invitó a caminar con él los siguientes 3 años en los que él
caminó en la tierra y vieron, vaya que vieron, hermanos, vieron hasta que llegó a la cruz y nos dio la salvación y lo vieron resucitar al tercer día. Esa promesa fue cumplida porque Él les dijo que iban a ver y lo vieron ejercer, lo vieron caminar, lo vieron enseñar, lo vieron predicar, lo vieron hacer milagros, lo vieron libertar, lo vieron entregar la sangre por nosotros en la cruz y declarar los cielos, romper los velos para que el cielo fuera abierto. Y lo vieron resucitar. Amén, lo amén. vieron al tercer día regresar. Con esta palabra de decir, vengan y vean, es porque Él les iba a dar todo eso. Y ahora cada uno de nosotros, cuando lo recibimos en nuestro corazón, Él nos recibe y nos dice, vengan y vean. Vean cómo van a ser transformadas sus vidas. Porque Él va a transformarlos. Él va a restituirlos. Se van a romper muchos velos. Van a poder ver lo que Dios hizo para nosotros y lo que dio por medio de su Hijo amado para que nosotros lo recibiéramos. Eso es promesa de Dios. Dice en el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Vean lo que hizo Andrés. ¿Qué hizo Andrés? ¿Andrés quién es? Uno de los discípulos que Juan le dijo, ¿verdad? Ahí va Jesús. ¿Sí estamos? ¿Y qué hizo Andrés después de que Jesús lo invitó a donde vivía? Le dio promesa. ¿Qué hizo Andrés? Corrió a buscar a su hermano y le dio la buena noticia. Porque las buenas noticias las compartimos, hermanos. Cuando ustedes reciben una buena noticia, ¿qué hacen? La quieren compartir con el ser que aman, con su esposo, con su hijo, con su hermano, con quien sea. Siempre que nos va bien, que sentimos eso, ¿qué hacemos? Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Las buenas noticias, las bendiciones, la palabra de Dios la tenemos que compartir con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los que tenemos al lado. Él vino y compartió con su hermano. Ve y le dijo, ya llegó, ya está aquí el anunciado, el que tenía años que se le estaba anunciando que llegaba. Y él fue lleno de regocijo y lo compartió con Simón Pedro. Andrés, en cuanto lo encontró, él compartió todo lo que, ¿se imaginan lo que compartieron con Jesús en esa tarde maravillosa que Él los invitó a donde vivía? Sentarse y platicar con el Altísimo una tarde, o comer o tomar algo con el elegido del Altísimo. Andrés salió de ahí regocijado, queriendo compartir. Y eso es lo que hizo. Fue y compartió. Y no solo eso, hermanos, en el 42 dice, y luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que es decir, Pedro. ¿Sí? ¿Qué más hizo aquí Andrés aparte de darle las buenas nuevas? Lo llevó a Jesús, hermanos. No solo le contó de Jesús, sino que le dijo, vamos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que ir con el familiar, tenemos que ir con el hermano, con el amigo, con el que yo le haya hablado de Cristo, no solo a hablarle de Cristo, sino traerlo a Cristo. Decirle, ven, hay alguien que te quiere conocer, hay alguien que yo quiero que conozcas, que tú conozcas y juzgues, que tú veas la grandeza de lo que es ser Dios. Andrés nos está poniendo aquí el primer ejemplo como discípulo de Dios de lo que tenemos que hacer. Es hablar de lo que vamos a recibir de Dios. La paz, la tranquilidad, la seguridad. Todo es un principio. Todo lo que Él me dé, tengo que compartirlo para que mi hermano lo reciba. Y no solo eso, lo tengo que traer a Cristo para que Él también reciba. Porque Dios tiene un plan para cada uno, tiene un propósito
en cada una de nuestras vidas. Y todos tenemos el derecho, desde que Jesús murió en la cruz y pagó el precio, de recibir esa bendición, de recibir esa herencia. Pero yo tengo que hacer que se manifieste en la tierra. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo Andrés. Llevando la palabra. Lo que yo aprenda, yo se lo tengo que compartir a mi hermano y semejante. Lo que Dios haga en mi vida, yo lo tengo que compartir y traerlo a Cristo, para que Él reciba su bendición, para que Él reciba su asignación y Él pueda saber cuál es su proyecto de vida. Eso es lo que hizo el Altísimo. Estaba dejando ya ejemplo. Aquí fue los que le mandó Juan. A partir de aquí, Él empezó a moverse. Él ya sabía el propósito de cada hombre. Por eso, en cuanto conoció a Simón Pedro, Jesús, quien mirándolo fijamente, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Él sabía lo que Pedro iba a hacer. Nosotros, hermanos, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, desde que estábamos siendo concebidos, traemos proyecto de Dios. Él ya sabe para qué nos permitió llegar a la tierra, pero de nosotros depende hacerlo. Si yo no me muevo, Él no se mueve. Él es poderoso, Él es soberano. Él no obliga a nadie, a nadie. Él te da y tú sabes si lo comes. Él no obliga a nadie, porque eso no es grato a Dios. Pero Él nos da todo, porque Él lo sabe todo. No hay coincidencias. Si ustedes ya recibieron a Cristo en sus corazones, porque Él ya los miró, los eligió, los escogió para grandes cosas en esta tierra, para conocerle, para vivirlo. Se los ha arrebatado al maligno, porque son suyos. Todo lo criado es de Dios. En el versículo 43 dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Aquí Jesús sí fue por Felipe. Jesús pasó y sabía que Felipe iba a ser uno más, y Él le llamó y le dijo: sígueme. Aquí ya no fue un enviado de Juan. Lo que hizo Juan fue el inicio para que Cristo empezara a unir sus discípulos. Y todos los que oían el Evangelio de Juan pasaron a seguir a Jesús, porque esa era la encomienda. Ya estaba en la tierra del cual se les había predicado. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: ¿qué hizo aquí Felipe? También hizo lo que Andrés, fue y buscó a Natanael. ¿Vieron que es parte de? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Esa es la incredulidad con la que vive el hombre. Porque ellos no podían creer que un hombre, por medio de un hombre, Dios iba a hacer todo lo que hizo. Porque la duda mata. Aquí lo estaba viviendo Natanael, lo que muchos de nosotros vivimos en nuestro día cuando se nos habla del Evangelio. ¿Sí? En el 47, pero Felipe le contesta: ven a ver, ven y velo, no dudes, no juzgues, ven. ¿Qué pasa cuando nosotros le hablamos a un familiar de Jesús? De que solo hay un Dios, de que solo hay un camino. Cuando dicen: es que estás loco, es que son aleluyos, es que ellos creen que tienen. No. Pues díganle, ven. Díganle como este Felipe le dijo a Natanael: ven para que veas. Ven para que veas qué Dios yo predico y de quién te estoy hablando.
Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿Qué quiso decir con esto? ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael de Galilea. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había yo visto. Era un hombre todo un israelita, que él seguía esperando. Era un hombre que decía, que creía que iba a venir el Redentor, pero que no tenía una base para darse cuenta que ya estaba aquí. ¿Sí? Dice, por eso Jesús le contesta: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había yo visto. Y Natanael es quebrantado con esta respuesta y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Y Jesús le contestó: ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas, añadió Jesús. Aleluya. Era uno más de que iba a ver las grandezas, los milagros, todo lo que Cristo hizo en sus 3 años en la tierra. Y era promesa de Dios. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. 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 Es promesa de Dios, hermano. Nosotros, si conocemos al Dios Altísimo que ya está reinando en la tierra, vamos a ver cosas como las que el Señor le prometió a Natanael. El Señor le está dando promesa que todo aquel que en Él cree verá, tendrá los cielos abiertos. Tendrá los cielos abiertos y verán bajar y subir ángeles. ¿Qué quiere decir con esto? Bajar y subir ángeles. Que vamos a ver la gloria de Dios, las bendiciones de Dios por cuanto yo le busque, por cuanto yo lo haga. Cuando Cristo murió en la cruz, Él rompió los velos, Él rompió las barreras. Ahora, por medio de Cristo, recibiéndolo en el corazón, tenemos comunicación directa con el Padre. Eso enseña muchas cosas, pero es una de las cosas que nos enseña. ¿Sí? Es una de las cosas que es revelada. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay. Por eso es que en el catolicismo hay un error muy grande, que ellos usan santos. Dios no necesita intercesores, hermanos. Dios no necesita a nadie que vaya. Él nos ha dado una comunicación directa. Cuando por medio de Cristo Jesús, y cuando Cristo Jesús muere en la cruz, Cristo dice: yo voy al Padre, pero no los dejo solos. Viene el Espíritu Santo, que es el Consolador, y nos deja el Espíritu Santo por el cual ahora nosotros nos comunicamos. Todo el tiempo Él ha mantenido un contacto con nosotros, y ahora es de espíritu a espíritu. Ahora tú puedes ir al Padre directo, porque Él te recibe. Dice en Mateo 26, el que me busca me encuentra, el que me llama lo oigo, el que me toca le abro. ¿Por qué? Porque Él quiere eso, que lo busquemos. Este versículo de Juan nos está mostrando quién es Jesús, quién era desde antes, cómo es que llegó a ser hombre, a quién mandó primero a hablar por Él. Nos revela cómo debemos comportarnos como discípulos, qué debemos de hacer. Esa es una enseñanza que yo quiero que se lleven. Si ustedes la practican desde el inicio, van a llegar. La escalera es ascender al Padre. Yo tengo que ascender al Padre, porque de ahí viene todo. Entonces, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar las buenas nuevas y tenemos que traer a nuestros hermanos. Esta es una de las enseñanzas. Yo les aseguro que enseña muchas cosas
Pero es lo que Dios me ha revelado darles. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Tenemos que ir y contagiar a ese hermano que se siente triste, al desanimado, al confundido. Porque así como yo comparto, yo recibo. Somos templos para ser llenados del Espíritu Santo. Amén. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón.